Hola a todos, una vez más Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes aquí en YouTube. Es para mí siempre motivo de gran alegría de compartir con todos ustedes mis pensamientos sobre las cosas que acontecen en nuestro patio trasero, América Latina, en mi país, República Dominicana, y en el mundo en general. Bueno, señores, a medida que se acerca la toma de la dirección del gobierno estadounidense por Donald Trump, la situación en Ucrania va tomando una dinámica acelerada, motivada a esto por el hecho de que Putin quiere ocupar tanto territorio como sea posible para el momento de la llegada de Donald Trump al poder, porque Putin sabe que con Donald Trump va a tener un juego distinto al que ha tenido con Biden. Biden ha tratado a Putin con guantes de seda. Occidente en general ha tratado a Putin con guantes de seda. Entonces, Putin sabe que eso va a cambiar al momento de Donald Trump acceder al poder. Entonces, eso está llevando a Putin a ampliar la ferocidad de sus ataques contra Ucrania, pero esa es una jugada que a Putin le puede salir mal. ¿Por qué? Porque a medida que él amplía sus ataques contra Ucrania, sin importarle la cantidad de rusos que mueran en ese intento, en esa misma medida, y en la medida que también que él aumenta sus ataques a la infraestructura civil de Ucrania, como es la infraestructura eléctrica, eh, provocando en tiempo de invierno, o buscando provocar en tiempo de invierno una tragedia en Ucrania, él se la pone difícil a Occidente el no ayudar a Ucrania, porque la parte de Occidente que hoy en día está a favor de Ucrania se ve encominada a apoyar más a Ucrania de lo que lo ha hecho hasta ahora. Por eso ustedes ven como este permiso de los Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra de permitirle a Ucrania utilizar armas de largo alcance, misiles de largo alcance, dentro del territorio ruso para defenderse, no es más que una reacción a los abusos de Putin. Y los abusos de Putin están aconteciendo por el temor a la llegada de Donald Trump. Es decir, eso es un perro mordiéndose la cola. Eso es lo que está sucediendo. Es una situación que se está autoalimentando. El temor de Putin a la llegada de Donald Trump lo lleva a aumentar la, lo furibundo de su ataque contra Ucrania. Ese aumento de lo furibundo de su ataque contra Ucrania, en unión con Corea del Norte, que le está enviando, según se dice, hasta 50,000 hombres, hace que Occidente tenga que apoyar más a Ucrania y cruzar las demás líneas rojas que Putin, como las rayas de Pizarro, como a mí me gusta decir, ha trazado varias veces. Entonces, ¿qué sucede? Que si ustedes observaron a todos los pro-Putin en su video de YouTube, a los Ariel Unpier, a los youtubers de la vida que son pro-Putin, ustedes van a haber visto que ellos eran más pro-Trump en las últimas elecciones, pro-Donald Trump en las últimas elecciones norteamericanas que los mismos americanos. Ellos deseaban desde lo más interno de su ser que ganara Donald Trump por la sencilla razón de que ellos contaban de que Donald Trump iba a cortar de tajo la ayuda a Ucrania. ¿Qué sucede? Pero que precisamente esos ataques que está haciendo de manera furibunda Putin contra Ucrania se la van a poner más difícil también a Donald Trump el sencillamente dejar a Ucrania tirada. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que Donald Trump ha reconocido de manera inteligente que el enemigo futuro a vencer es China y no Rusia, porque económicamente hablando, Rusia es un insignificante delante de los Estados Unidos, pero China no. China tiene el potencial hasta de traspasar a Estados Unidos económicamente hablando por el simple hecho de tener un mercado interno
de unas 1.400 millones de personas que están cada vez teniendo mayor poder adquisitivo. Y Donald Trump quiere reenviar la atención de los Estados Unidos de Ucrania a China, porque él considera a China como un contrincante de mayor peso que Rusia. Pero el mismo desespero de Putin atacando de manera inmisericordia a Ucrania va a llevar a que Donald Trump mantenga la ayuda a Ucrania y eso va a comenzar una escalada, porque todos conocemos a Donald Trump, su forma de accionar, que él cuando dice una cosa la cumplen y cuando a él lo amenazan, él reacciona totalmente al contrario de la amenaza que le están haciendo, por lo cual él quiere, por lo cual se quiere que él haga otra cosa. O sea, yo no quiero ponerme a ese nivel, pero yo comprendo a Donald Trump porque yo soy así también. Si usted me pide a mí una cosa por favor y me viene por la buena, usted obtiene de mí todo. Pero si usted me viene a amenazar a mí, algo dentro de mí se revela por usted amenazarme y yo lo que quiero es que usted cumpla su amenaza o haga lo que usted le dé su maldita gana. Porque yo soy así. Pero claro, en el momento de usted hacer lo que le dé su maldita gana, aténgase a la respuesta que yo le voy a dar. ¿Tú entiendes? Entonces yo comprendo a Donald Trump en su forma de ser, o creo comprenderlo, en mi inmensa vanidad. Pero lo que le iba diciendo es que en el momento que llegue Donald Trump y Putin sabe que con Donald Trump los juegos van a ser un poco diferentes, él quiere tener la mayor cantidad de territorio posible ya en sus manos para decir vamos a dialogar por la paz, pero con los territorios que yo alcancé, con eso yo me lo quedo. Y según lo que se ha dicho de un plan que ha presentado, un borrador de un plan que ha presentado Donald Trump, esa parte de Donald Trump parece que se la concede, de que Putin se quede con los territorios que haya tenido, como que la guerra se congele ahí y por eso la desesperación de Putin por alcanzar más territorio. Bueno, en todo esto es interesante la información que acaba de salir sobre de que Ucrania ha elaborado su presupuesto para el año 2025 y que dentro de ese presupuesto se ven cosas interesantísimas. Entre las cosas interesantísimas que se ven es la cantidad de millones de dólares que Ucrania va a dedicar a la defensa. Ucrania va a dedicar 51.000 millones de euros a su defensa, lo cual equivaldrán al cambio de hoy en día a unos 53.650 millones de dólares. Y ese dinero tiene varias cosas interesantes. Esa parte del presupuesto de Ucrania, eso significa el 60% del presupuesto de Ucrania. El 60% del presupuesto de Ucrania va a ser dedicado a defensa. Y un punto interesante de esos 53.650 millones de dólares que Ucrania va a dedicar a defensa, que representan el 60% de su presupuesto, es que la parte de financiación externa de ese dinero va a disminuir de 41.000 millones, que fue en el presupuesto anterior, a 36.000 millones en este presupuesto. ¿Y esto debido a qué? Esto debido a que la economía ucraniana está creciendo. Según los organismos internacionales, la economía ucraniana crecerá alrededor de casi 5% en este 2024 y alrededor de un 3% en el 2025. Asimismo, las exportaciones ucranianas se encuentran en un auge, es decir, las entradas propias de dinero de Ucrania van en aumento. Entonces, eso le está haciendo más factible a Ucrania el financiar de fuentes propias su necesidad militar. También
Es interesante que de esos 53.650 millones de dólares, aproximadamente unos 27.000 millones de dólares, es decir, la mitad, será dedicada a pagar sueldos de las personas que participan en la guerra, que son sueldos eh, que para los que no están involucrados directamente en el conflicto, los que no están en el frente de batalla, esos tienen sueldos de $500 mensuales, y los que están involucrados directamente en el campo de batalla, el sueldo de unos $3.000 mensuales que paga Ucrania. Porque acuérdense que la ayuda que le da la Unión Europea y otros países no se dedican al pago de los sueldos de los soldados ucranianos, se dedican al pago de los sueldos de la burocracia civil de Ucrania. Pero lo que queremos decir con esto es que mientras más baje la necesidad de Ucrania de dinero procedente del extranjero, más libertad tiene Ucrania para accionar libremente en la guerra. Entonces, eso es un dato interesantísimo. También el dato interesantísimo que se dice es que el aumento en los sueldos, en la cantidad que se paga de dinero por sueldo del ejército ucraniano, no se debe a que se le pague más dinero a cada soldado, sino a que la cantidad de soldados a los cuales se le está pagando dinero ha aumentado fuertemente, con lo cual una de las teorías principales de los prorrusos se cae sola. ¿Cuál es una de las teorías principales de los prorrusos? Que ellos te dicen a ti que Ucrania no tiene soldados, te presentan algún vídeo que aparece por ahí de alguien que de manera inapropiada he tratado de ser reclutado y te lo ponen como si eso fuera la generalidad de lo que está pasando en Ucrania. Cuando uno se pone a investigar y analiza varias fuentes que tienen información sobre la cantidad de soldados que tiene Ucrania y si le hace falta soldados, resulta que Ucrania tiene más personas con deseo de participar en la defensa de su país que lo que está en capacidad de armar. Entonces, una y otra vez, los argumentos de los prorrusos se caen solos. A mí me da risa cada vez que yo veo a todos estos pseudoanalistas prorrusos, que lo que son es propagandistas prorrusos en las redes sociales, principalmente en el YouTube, que es donde lo que yo más miro. Eh, eh, la forma en que ellos, en su afán de dar a ver que Rusia es invencible, ellos analizan toda la situación desde el punto de vista equivocado y como ellos se la quieren creer, llegan a conclusiones, eh, llegan a conclusiones falsas, como esa de que Ucrania se está quedando sin soldados, lo cual es una falsedad. Lo dicho, porque hay más personas que quieren participar, más ucranianos que quieren participar de la guerra de lo que Ucrania está en capacidad de armar. Bueno, eh, este presupuesto que se está presentando por parte de Ucrania para el año 2025 ha sido desmenuzado. Yo tengo aquí la información de Infobae que deseo compartir con ustedes. Vean aquí lo que dice. Ucrania ha aprobado su presupuesto para 2025, en el que el gasto en defensa para el próximo año alcanza la cifra récord de 51.100 millones de euros y en el cual reduce su necesidad de financiación exterior. Cuando usted cambia esos 51.100 millones de euros al precio del dólar, el euro cuesta más que el dólar, esos son unos 53.650 millones de dólares. Pero interesante también es eso que dice que reduce su necesidad de financiamiento exterior, porque se financia cada vez de manera más autónoma. Está claro que todavía necesita de gran parte de financiación exterior, pero este año es menor. ¿Por qué Ucrania hace esto? Porque quiere tener más libertad
de tomar sus propias decisiones, de seguir defendiéndose de la invasión rusa, sin importar que algún que otro país quiera meterle presión para que ella acepte una paz que ella no desea en esos términos. La defensa contra la invasión rusa seguirá siendo la principal prioridad del Estado ucraniano, con el 26.3% del Producto Interno Bruto del país y más del 61% de su presupuesto, según informó este miércoles el Parlamento ucraniano. Esto reforzará las capacidades de defensa del país, subrayó también el Ministerio de Finanzas después de que el Parlamento votara el presupuesto. Los 51.100 millones de euros de gasto previsto en defensa representan un aumento de 2.1% respecto al gasto que tuvo Ucrania en defensa en el 2024. Importante dato. El gasto militar aún podría aumentar durante 2025, al igual que lo hizo en el 2024, cuando creció un 29% durante el año, según subrayó en sus redes sociales Roxolana Pidiasa, jefa de la Comisión de Presupuestos del Parlamento ucraniano. Al mismo tiempo, los gastos previstos por el Estado, incluidos los de defensa, se han mantenido realistas para que se pudiera cubrir la diferencia entre ellos y los ingresos, señaló. Está claro, usted no puede dibujar un presupuesto si usted no tiene los ingresos para sostenerlo, que, hablando de un tema aparte, es lo que los izquierdistas del mundo no comprenden. El país necesitará 38.400 millones de dólares de financiación exterior en 2025, o sea, 38.400 millones de dólares, pero esa financiación exterior que necesitará Ucrania en el 2025 es menor a la cantidad de financiación que necesitó Ucrania en el 2024, que fue de 41.400 millones de dólares. Es decir, que es menor en 3.000 millones de dólares la necesidad de financiación exterior de Ucrania, porque esos 3.000 millones de dólares que va a necesitar menos del exterior es porque Ucrania lo va a sacar de sus propias finanzas. La mayor parte del gasto en defensa, unos 26.650 millones de euros, se destinará a pagar a los soldados ucranianos, ya que cada vez se recluta a más gente. Que eso viene en contra del argumento de los prorrusos de que ya Ucrania se quedó sin hombres que reclutar. Dice que los salarios varían mucho, pero suelen rondar los 500 euros para funciones no combativas y hasta 3.000 euros para funciones combativas. La cifra récord de 16.980 millones de euros se destinará a la compra de armamento y equipo militar. Ahí vemos que Ucrania va a tener una financiación, va a tener un gasto militar de 52.000 millones de dólares, ¿no? 51.100 millones de dólares gasto militar de Ucrania, pero de esos 51.100 millones de dólares, solamente unos 16.980 millones serán dedicados a la compra de armas, ¿no? El resto se va en financiación de los sueldos. Esta cifra incluye 1.270 millones de euros para el desarrollo de la producción nacional de armamento y 1.080 millones de euros para la compra de drones. Ucrania pretende disminuir su dependencia de suministro exterior de armas y planea producir 3.000 misiles de crucero y 30.000 aviones no tripulados, dígase drones, de largo alcance en 2025, según declaró el martes el presidente del país, Volodymyr Zelensky. Ucrania tiene una muy desarrollada industria armamentística, porque Ucrania era uno de los centros productores de armas de la antigua Unión Soviética. Y Ucrania, por eso Volodymyr Zelensky una y otra vez ya ha puesto sobre la mesa el derecho que tiene Ucrania, por ejemplo, a desarrollar armas nucleares, y Ucrania tiene la tecnología para desarrollar armas nucleares. En un momento dado fue
la cuarta o tercera potencia del mundo con más armas nucleares. Dice que aunque el gasto en defensa de Ucrania se disparó tras el inicio de la invasión, se ha visto limitado por el tamaño de su economía, que se redujo en un 30% justo después del inicio de la invasión y por la menor cantidad de impuestos recaudados por el Estado motivado por la guerra. Pero eso fue al principio de la invasión. Ya en el segundo año de la invasión, la economía ucraniana pasó a un proceso de estabilización motivado principalmente a que se logró liberar la ruta de transporte de las exportaciones de grano ucraniana al desalojar a los rusos del área del el Mar Negro, sí, el Mar Negro, que es esa área que los rusos habían tratado de hacerle un bloqueo a Ucrania y donde se tuvieron que alejar porque Ucrania le masacró la flota. Acuérdense de Moscova, ese famoso barco insignia de los rusos que fue hundido ahí, le hundieron todo tipo de embarcaciones y entonces ya los rusos no están en capacidad de evitar que las embarcaciones con las cuales Ucrania exporta sus granos transiten por un área segura dirección al Bósforo y Ucrania está teniendo un auge de exportaciones gracias a eso. Dice también dice que aunque Ucrania ha mejorado su entrada de dinero, seguirá dependiendo en gran medida de lo que recaude dentro del país para financiar su propio gasto en defensa. Se espera que unos 3.240 millones de euros procedan de la subida de impuestos votada por el Parlamento hace más de un mes, pero esa subida de impuestos no ha sido todavía firmada por Zelensky porque se teme a lo que siempre sucede cuando un gobierno sube los impuestos, que es que aumenta la evasión. Entonces, Zelensky está evaluando muy seriamente si firma o no firma esa ley de aumento de impuestos, porque de nada sirve que usted aumente los impuestos cuando le aumenta la evasión. Poco menos del 39% de los gastos del Estado se destinarán a fines distintos de la defensa. Claro, de los gastos del Estado ucraniano, porque acuérdense que gran parte de la burocracia ucraniana que no tiene que ver con lo militar, sino con lo civil, es financiado principalmente por la Unión Europea. Dice que mientras que los gastos en educación y medicina aumentarán ligeramente, el salario mínimo al que está vinculado a muchas prestaciones sociales y salarios se ha mantenido sin cambios. Esto significa que los que cobran del Estado podrían ver sus ingresos más mermados por esta medida que se acelere, ya que es posible que se acelere la inflación. Aunque vean, para que ustedes vean, estando ya Ucrania en su tercer año de guerra, la inflación ucraniana de este año 2024 es de apenas de 9.7% en todo el año. Pero bueno, si los salarios no aumentan, una inflación de 9.7% significa una pérdida de poder adquisitivo para las personas que tienen un sueldo congelado de 9.7%. Pero tomando en cuenta que Ucrania es un país que se está enfrentando a una invasión, yo lo veo bien. Por cierto, hablando de eso, vean lo que me compré. Aquí está. Este es un libro en alemán, escrito por un historiador ucraniano que se llama Yaroslav Richter. También está en inglés ese libro, pero yo lo compré en alemán, porque a mí me va, aunque yo hablo inglés, alemán y español, a mí el alemán me va mejor que el inglés. Entonces, este libro se llama Ukraine, biografía en emergente nación, que significa Ucrania, la biografía de una nación acosada. Muy interesante, ya yo comencé a leerlo y viene a darle vida a mi biblioteca personal.
que aquí en mi casa, la biblioteca que yo tengo, contiene cerca de 5.000 ejemplares, alrededor de 5.000 ejemplares, la que yo tengo aquí en mi casa, y aquí en Alemania, y allá en Santiago tengo muchísimos más en República Dominicana. Y tengo que decir que todos los libros que yo tengo los he leído porque yo utilizo la táctica de no comprarme ningún libro nuevo hasta que yo no termine de leer el último libro que yo me haya comprado. Esa es la forma que yo tengo de asegurarme de que todos los libros que yo compro eh, los he leído, y varios de esos libros los he leído varias veces porque me encanta la lectura. Y este libro está maravilloso. Ya yo comencé a leerlo. eh, me tiene, me tiene, lo compré hoy y ya lo comencé a leer y me tiene tomado. Bueno, yo soy Raúl Cora Cruz Medina. Estas informaciones sobre la financiación de Ucrania para el año 2025 son sumamente interesantes, tomando en cuenta que Ucrania está aumentando su capacidad autónoma, tanto de financiación como de producción armamentística, lo cual le va dando a Ucrania más libertad, más soberanía a la hora de tomar sus decisiones con relación a ciertos países la mayoría de los países están ayudando a Ucrania eh, con muy buena voluntad, pero en algunos países ustedes saben cómo son los políticos que viven viendo estas estadísticas y encuestas, y seguido una encuesta en un país le dice que una parte de la población no le gusta que se apoye a Ucrania, inmediatamente esos políticos comienzan a buscar la manera de disminuir el apoyo a Ucrania. Y eso es un error porque si usted examina eh, la actitud que está teniendo Rusia y usted se da cuenta que lo que está aconteciendo es algo histórico y usted lo compara con acontecimientos del pasado, si Occidente no le para los pies a Rusia hoy en día de manera decidida, se va a tener que enfrentar a una situación como la que se enfrentó por no enfrentar a Hitler de manera decidida cuando aún estaban a tiempo de hacerlo antes de 1939. Examínese la historia y usted verá que va a llegar a la misma conclusión a la que he llegado yo sobre ese punto. Bueno, nada, saludo para todos ustedes. Si les gustó el video, denle like, comenten a favor o en contra de lo que yo he dicho en este video. Siéntanse libres. Yo no censuro a nadie, yo no borro comentarios. Y yo lo que hago si el argumento que me presenta alguien me parece interesante, yo les respondo de manera cordial. Suscríbanse al canal, el canal está creciendo, lo cual me llena de gran felicidad. Y nada, me despido de ustedes. Gloria al bravo pueblo y eslava Ucrania. Hasta el próximo video.